Vamos a hablar ahora con el doctor Diego Varés, que es un profesional muy reconocido de nuestra ciudad, desarrolla su labor en su consultorio en el Hospital San Martín, dicta clases en la Facultad de Ciencias Médicas. Diego, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Ale? Un gusto estar con ustedes. Un saludo para todos. Bueno, preguntarte por la saturación del sistema de salud es una obviedad. Todos los profesionales coinciden con que es así, pero bueno, ¿en qué grado estamos? Si lo tenés que poner en porcentajes. Bien, siempre el término saturación igual es un término que permite intercambio y discordancias, ¿no? Porque se maneja tan frecuentemente y en realidad hace un año y monedas que estamos en pandemia y en realidad nunca se saturó. Hemos estado cerca, pero nunca hemos llegado a la saturación. Simplemente lo comento porque es algo que a lo mejor no tiene una definición muy clara en función de la etimología de la palabra y de cómo uno la va aplicando. Con respecto al grado digamos, de compromiso, de afectación en general de los hospitales públicos y en particular del San Martín, lo que sí hemos visto, y es importante aclarar como preámbulo a ver cuál es el número en el que estamos inmersos actualmente, que siempre son dinámicos, ¿no? Eso también es importante aclarar. Hemos visto que las últimas 2 semanas, para ser más preciso, exactamente 18 días, ¿sí? Hemos comenzado con un amesetamiento, en realidad casi una pendiente, ¿no? Que ha comenzado a descender la cantidad de consultas en forma ambulatoria en el hospital, ha disminuido la cantidad de pacientes internados en salas de clínica y también han disminuido, por suerte, lo que ha permitido un poquitito más de elasticidad las camas de cuidados críticos, ¿no? Esto en general es así. Y con respecto a los números, que muchas veces les guste, a nosotros no, por lo menos a mí en particular, porque esto no es una ciencia exacta y aparte esto es muy dinámico, yo les diría que las camas de clínica pueden tener hoy una ocupación aproximada de entre un 70 y un 80%, o sea que hay un backup para poder sostener lo que ingrese, sabiendo que casi todos los cuadros son moderados, ¿no? De los que se ingresan en clínica, por supuesto, y el porcentaje de ocupación probable en las camas críticas debe oscilar hoy día aproximadamente también entre un 85, un 90%, acordándose o refrescando de alguna manera que se han agregado algunas camas, ¿sí? Se han abierto algunos pabellones, al menos en nuestro hospital, con camas que potencialmente pueden servir para poder ventilar pacientes. Eso es más o menos el número y la situación en la que estamos hoy en día, con todo el dinamismo que esto implica. Doctor, yo tengo un par de preguntas, pero bueno, quería arrancar por ¿cuál es la situación de ustedes como profesionales de la salud? Porque vienen de un año muy intenso de trabajar y ahora otra vez, y en este nivel de ocupación de las camas, me imagino que deben estar, sin descanso y demás. Vuelvo a repetir o reiterar la pregunta, ¿cuál es la situación de ustedes y cuáles serían las demandas concretas? Sí, en realidad ya la situación viene de arrastre, ¿no? Porque si bien no ha sido de manera ininterrumpida en forma total, porque hemos tenido un lapsus cuando cuando han bajado la cantidad de casos y la demanda el año pasado. En ese lapsus recuerdan que después de noviembre y en diciembre, enero, concretamente hubo un veranito, o sea que eso permitió que de alguna forma uno pueda tomarse algunos días de desconexión. Fuera de eso, que obviamente de ninguna manera es algo que permite, digamos, relajar la gran carga emocional, física y el gran desgaste que todo esto genera, la situación, por supuesto, que es extremadamente compleja, ¿no? Y siempre cuando preguntan este tipo de cuestiones es muy importante recalcar que muchas veces la cuestión no pasa únicamente por la disponibilidad de camas, porque uno siempre mira eso o está esa tendencia, sino quién las va a manejar. Yo puedo tener los mejores respiradores del planeta, pero si no tengo médicos que estén preparados por su cansancio, por su preparación, por su formación, por su nivel académico, etcétera, 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 ellos no van a poder ser manejados.
Así que la situación es de un agotamiento extremo, ¿sí? Me parece que todo el equipo de salud, fundamentalmente los tres grandes grupos que intervenimos en esto, que son los terapistas, los emergentólogos, fundamentalmente ellos tienen que ventilar pacientes con todo lo que implica el control y la asistencia respiratoria mecánica de un paciente con COVID. Y después, obviamente, nosotros, hablo de los tres grandes conglomerados y especialidades médicas que abarcan estos enfermos, y nosotros, por supuesto, y especialmente en el servicio nuestro, en el servicio de clínica médica de admisión, que es un poco el embudo, ¿no? Y el lugar donde se recepcionan todo este tipo de pacientes en el ingreso de un hospital tan importante como el San Martín. Como ocurre también, por supuesto, en otros hospitales públicos, ¿no es así? Así que bueno, la situación en general es de un profundísimo desgaste físico, por supuesto psicológico, por supuesto emocional, como uno también lo ha comentado muchas veces, ¿no? Las cosas que uno va dejando de lado, desde cosas pequeñas que a lo mejor en la visión macro de lo que estamos viviendo a lo mejor uno no le da trascendencia, pero desde dejar de compartir una cerveza o un espacio con tus amigos que forman parte casi imprescindible de tu vida, hasta lo que realmente es imprescindible, como en mi caso en particular son mis hijos, en donde a lo mejor uno, o tu familia en general, y mis hijos en particular, en donde por supuesto uno a lo mejor deja de disfrutar o de tener esos pequeños espacios que son los que realmente te planifican a un montón de lugares y no los podés llevar a cabo, ¿no? Es decir, yo no puedo comer un asado con mis hijos en mi casa tal vez desde hace un buen tiempo, porque no solamente por mi situación, sino también por la de ellos, ¿no? Porque el hecho de intentar limitar también la circulación, porque también van a tener sus espacios burbujeados, ¿no? Así que bueno, en realidad el impacto no es solamente físico, sino también es psicológico, emocional, y sabemos también que a su vez va a ser difícil que esto por ahora permita a lo mejor un relax, porque la cuestión continúa. La última. Quería hacerte la última. Si notas un aumento de otras enfermedades o no hay porque justamente las personas no están acercándose a los hospitales por las restricciones y miedo al COVID y si llegan más tarde. Y finalmente, si estás de acuerdo con las medidas y las restricciones que se están tomando desde el gobierno. Bueno, la primera pregunta es una pregunta muy interesante y muy práctica porque uno lo puede ver en la vida cotidiana, más haciendo una especialidad como clínica, ¿no? Y a su vez cardiometabolismo, donde uno ve muchos pacientes con enfermedades crónicas. Pensá que nosotros controlamos fuera de todas las circunstancias clínicas a los hipertensos, a los diabéticos, a los pacientes con colesterol, a los hipotiroides, a los obesos, etc. Y hubo una doble onda con esto, ¿sí? Es decir, vos fijate que durante el año pasado, sobre todo durante la etapa más dura de la pandemia y de las restricciones, realmente veíamos pacientes, cuando se empezó a distender eso, o sea, a partir de agosto, septiembre, cuando ya la gente no podía no ir a su médico, pacientes con nuevas patologías, desde la más amplia rama de posibilidades que se te ocurra, a pacientes con patologías crónicas complicadas. ¿Por qué? Porque no accedían a sus médicos de cabecera, porque el médico no atendía, porque no se podía atender vía web, porque no había turnos, etc. Eso generó una repercusión importante y durante casi todo el fin del año pasado y actualmente seguimos viendo por un coletazo que ha generado, vemos pacientes muy complicados, pacientes crónicos, te pongo ejemplos concretos, diabéticos muy descompensados, pacientes que estaban con sobrepeso ya en obesidad franca, hipotiroides descompensados, hipertensos descompensados. Esto obviamente a punto de partida del abandono de tratamiento, de no tener un buen seguimiento, de no poder acceder al turno con los médicos. Es decir, que la situación sanitaria en general, que por otro lado siempre lo dije, no pasa únicamente por el COVID. La gente se sigue enfermando y los enfermos crónicos se siguen complicando porque no pueden acceder a sus consultas habituales. Esto es de todos los días. Por lo tanto, lo que puedo decir en tres frases o en tres oraciones para resumirlo, en primer lugar, la gente no puede dejar de controlar sus patologías crónicas a pesar de esta circunstancia, ¿sí?
probablemente la idea no es ir a una guardia, sino sí acceder los consultorios de clínica que tiene que tener cualquier clínico que tiene que seguir trabajando, salvo que sea factor de riesgo por edad o por alguna enfermedad. La gente no debe abandonar los tratamientos, debe persistir por lo menos hasta tener una nueva evaluación. Y por supuesto ahora, agregado a esto que vos mencionás, que es muy importante, o sea que vemos patologías nuevas y vemos patologías viejas complicadas por falta de control, son todas las apariciones de las nuevas instancias que tienen que ver con las complicaciones del COVID, ¿no? Ya conocemos lo que se llama síndrome post-COVID, digamos, uno tiene el COVID agudo, el COVID prolongado y el síndrome post-COVID, que son todas las complicaciones o todos los signos y síntomas que persisten o aparecen en los pacientes que cursaron la infección. O sea que se hace un paquete realmente y un grupo de patologías realmente muy importantes, repito, crónicas reagudizadas, patologías de novo y todas las patologías asociadas al COVID que hacen que la situación sanitaria arda, ¿sí? Es decir, hoy se hace en algunas circunstancias muy complicado conseguir un turno. De hecho, a uno le pasa personalmente, a lo mejor dando turnos para el mes de junio, julio, intentás hacer lo que puedas en un montón de circunstancias, abriendo la posibilidad de achicarlo, pero la demanda de gente realmente es muy, muy significativa. Bien. Diego, gracias por estos minutos con los ciudadanos. Te mandamos un abrazo y a seguir laburando. ¿Sí? No, por favor. Un abrazo para todos, gracias a ustedes. Diego Varés, profesional de la salud de la Ciudad de La Plata, por Ciudadanos.